La paz de Dios reina entre todos. También mi tía fue admirable por su ternura y su prudencia. No recuerdo que durante mi prueba me haya dicho una sola palabra que pudiera aumentarla. Yo veía que le daba mucha pena a su pobre Teresita, por eso, cuando obtuve el consentimiento de mi querido tío, también ella me dio el suyo, aunque no sin hacerme ver de mil maneras que mi partida le iba a penar. Ay, qué lejos estaban nuestros queridos parientes en sospechar entonces que tendrían que renovar otras 2 veces ese mismo sacrificio. Pero Dios, al tender la mano para seguir pidiendo, no la prestó vacía. Sus amigos más queridos pudieron beber en ella, y con abundancia la fuerza y el valor que tanto necesitaban. Pero mi corazón me lleva muy lejos del tema. Vuelvo a él casi a disgusto. Después de la respuesta de mi tío, ya comprenderás, madre, con qué alegría emprendí el camino de regreso a los Bisonet, bajo un hermoso cielo en que las nubes se habían dispensado por completo. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, despertándose, me había devuelto la alegría. El ruido de las olas se habían calmado. En lugar del viento de la prueba, henchía mi vela una brisa ligera, y yo creía que pronto llegaría a la ribera bendita que ya divisaba muy cerca de mí. Y esa ribera estaba, en efecto, muy cerca de mi barquilla. Pero aún debía levantarse más de una tormenta que, ocultando su vista al faro luminoso, le haría temer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada. Pocos días después de haber conseguido el consentimiento de mi tío, fui a verte, madre querida, y te hablé de mi alegría porque todas mis pruebas habían pasado ya. Pero, ¿cuáles fueron mi sorpresa y mi disgusto al oírte decir que el superior no permitía que entrara antes de los 21 años? Nadie había pensado en esta ocasión la más invencible de todas. Sin embargo, sin desanimarme, yo misma fui con papá y con Celina a ver a nuestro padre, para intentar convencerle haciéndole ver que tenía verdadera vocación de carmelita. Nos recibió con gran frialdad, y por más que mi incomparable pálpito unió sus insistencias a las mías, nada pudo hacerle cambiar de parecer. Me dijo que no había ningún peligro en esperar, que yo podía llevar vida de carmelita en mi casa, que nada se perdería porque no me dieran disciplina. Por último, añadió que él no era más que el delegado de Monseñor, y que si éste quería permitirme entrar en el Carmelo, él no tendría nada que decir. Salí de rectorar hecha un mar de lágrimas. Gracias a Dios estaba escondida bajo el paraguas, pues la lluvia caía torrencialmente. Papá no sabía cómo consolarme. Me prometió llevarme a Bayús en cuanto le manifesté ese deseo, pues estaba decidida a conseguir mi propósito. Llegué incluso a decir que iría hasta el Santo Padre si Monseñor no quería permitirme entrar en el Carmelo a los 15 años. Muchas cosas pasaron antes del viaje a Bayús. Exteriormente, mi vida parecía la misma. Seguía estudiando. Celina me daba clases de dibujo y mi experta profesora encontraba en mí muchas cualidades para su arte. Sobre todo crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón un ímpetu que hasta entonces no conocía. A veces tenía verdaderos transportes de amor. Una noche, no sabiendo cómo decirle a Jesús que le amaba y que deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensé con dolor que él nunca podría recibir en el infierno un solo acto de amor. Entonces le dijo a Dios que por agradarle aceptaría gustosa verme sumergida allí, a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar de blasfemias. Yo sabía que eso no podía glorificarle, porque él solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, una siente necesidad de decir 1000 locuras. Si hablaba de esta manera, no era porque el cielo no despertara mis deseos, sino porque en aquel entonces mi único cielo era el amor y sentir como San Pablo, que nada podía apartarme del objetivo divino que me había hechizado. Antes de abandonar el mundo, Dios me concedió la alegría de contemplar de cerca las armas de los niños. Al ser la más pequeña de la familia, nunca había tenido esta suerte. He aquí la tristeza circunstancia que me la depararon. Una pobre mujer, parienta de nuestra sirvienta, murió en la flor de la vida, dejando 3 niños muy pequeños.
Durante su enfermedad, trajimos a nuestra casa a las 2 niñas pequeñas, la mayor de la cual no tenía todavía 6 años. Yo me encargaba de cuidarla durante todo el día, y era para mí un enorme placer al ver con qué candor creía todo lo que le decía. El santo bautismo tenía que dejar en las almas un germen muy profundo de las virtudes teologales, para que aparezcan ya desde la infancia y baste la esperanza de los bienes futuros para hacerle aceptar los sacrificios. Cuando quería ver a mis 2 niñas haciendo buenas migas entre ellas, en vez de prometer juguetes y bombones a la que cediese primero ante su hermana, le hablaba de las recompensas eternas del niño Jesús que daría en el cielo a los niñitos buenos. La mayor, cuyo razón empezaba ya a despertar, me miraba con los ojos ardientes de alegría, me hacía 1000 preguntas encantadoras sobre el niño Jesús y su hermoso cielo, y me prometía entusiasmada ceder siempre ante su hermana, y me decía que jamás en la vida olvidaría lo que le había dicho, la gran señorita, como ella me llamaba. Viendo desde cerca a estas almas inocentes, comprendí la desgracia que supone el no formarlas bien desde su mismo despertar, cuando se asemejan a la cera blanda sobre la que se puede dejar grabadas las huellas de las virtudes, pero también las huellas del mal. Comprendí lo que Jesús dijo en el Evangelio: mejor sería arrojado al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien dirigidas? Sé que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra, pero así como permite que un jardinero cultive plantas raras y delicadas y le da los conocimientos necesarios para ello, ¿qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles, si no conociera bien la naturaleza de cada uno de ellos y quisiese hacer brotar rosas de un melocotonero? Haría morir al árbol, que sin embargo era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera hay que saber descubrir desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia, sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Madre querida, tú fuiste quien me enseñó a mí a cantar. Tu voz me cautivó desde la infancia y ahora me encanta oír decir que me parezco a ti. Sé que me falta todavía para ello, pero, a pesar de mi debilidad, espero repetir eternamente el mismo cántico que tú. El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Bayeux. Salí sola con papá, con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme en el obispado. Por primera vez en mi vida iba a hacer una visita sin que me acompañaran mis hermanas, y esta visita era a un obispo. Yo, que nunca había tenido necesidad de hablar, a no ser para contestar las preguntas que me hacían, tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones que me movía a solicitar la entrada en el Carmelo. En una palabra, tenía que demostrar la solidez de mi vocación. Cuánto me costó hacer ese viaje. Tuvo que concederme Dios una gracia muy especial para que pudiera vencer mi gran timidez. Aunque también es muy cierto que, para el amor, nada hay imposible, porque todo lo cree posible y permitido. Y realmente solo el amor de Jesús podía hacerme vencer aquellas dificultades y las que vinieron después, pues quiso hacerme comprar mi vocación a costa de pruebas muy grandes. Hoy, que gozo de la sombra del Carmelo, descansando a la sombra de aquel a quien tan ardientemente deseé, creo que he comprado mi dicha a muy bajo precio y que estaría dispuesta a soportar sufrimientos muchos mayores para alcanzarla si aún no la tuviera. Llovía cántaros cuando llegamos a Bayeux. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar en el obispado con su hermoso vestido hecho una sopa, me hizo subir en un ómnibus que nos llevó a la catedral. Allí comenzó mi desgracia. Monseñor y todo su presbiterio estaba asistiendo a un solemne funeral. La iglesia estaba llena de señoras vestidas de luto, y todos me miraban a mí con mi vestido claro y mi sombrero blanco. Hubiera querido salir de la iglesia,
pero no había ni que pensarlo a causa de la lluvia, y para humillarme más todavía, Dios permitió que papá, con su sencillez patriarcal, me hiciese pasar hasta el fondo de la catedral. Yo, por no disgustarlo, obedecí de buen grado y ofrecí aquella distracción a los habitantes de Bayeux, a los que deseaba no haber conocido en mi vida. Por fin pude respirar tranquila en una capilla que había detrás del altar mayor, y allí me quedé un largo rato rezando con fervor en espera de que la lluvia cesase y nos dejase salir. Al salir, papá me hizo admirar la belleza del edificio, que al estar vacío parecía mucho mayor. Pero a mí solo una idea me preocupaba el pensamiento, y no podía encontrarle gusto a nada. Fuimos directamente a ver al señor Revedón, que estaba informado de nuestra llegada, pues él mismo había fijado la fecha del viaje, pero no estaba, así que tuvimos que vagar por las calles, que me parecieron muy tristes. Por fin volvimos cerca del obispado, y papá me llevó a un buen hotel en el que no hice honor al experto cocinero. Mi pobre papaíto era conmigo de una ternura casi increíble. Me decía que no me preocupase, que seguro que monseñor me concedería lo que iba a pedirle. Después de descansar, volvimos a buscar al señor Revedón. Llegó al mismo tiempo con nosotros un señor, pero el vicario general le pidió cortésmente que se esperara y nos hizo entrar a nosotros los primeros en su despacho. El pobre señor tuvo tiempo de aburrirse, pues nuestra visita fue larga. El señor Revedón se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. Después de mirarme sonriente y de hacerme algunas preguntas, nos dijo: «Voy a presentarle a monseñor. Tenga la bondad de acompañarme». Y al ver brillar lágrimas en mis ojos añadió: «Pero bueno, estoy viendo diamantes. No podemos enseñárselo a monseñor». Nos hizo atravesar varios aposentos muy amplios, adornados con retratos de obispos. Viéndome en aquellos enormes salones, me sentí como una hormiguita y me preguntaba si me atrevía a hablar con monseñor. Él estaba paseando por la galería entre dos sacerdotes. Vi que el señor Revedón le decía unas palabras y volvía con él. Nosotros le esperábamos en su despacho, donde había 3 enormes sillones colocados delante de la chimenea en la que chisporroteaba un buen fuego. Al ver entrar a su ilustrísima, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. Luego monseñor hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones. Se sentó frente a él, y el señor Revedón quiso que yo ocupase el del medio. Rehusé cortésmente, pero él insistió, diciéndome que demostrase si era capaz de obedecer. Me senté enseguida, sin pensarlo 2 veces, y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla mientras yo me veía arreglada en un sillón donde había cabido cómodamente 4 como yo, y más cómoda que yo, pues me hallaba muy lejos de estarlo. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicase yo misma a monseñor el motivo de nuestra visita. Lo hice lo más elocuente que pude, pero su excelencia, acostumbrado a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente por mis razones. Una sola palabra del superior me hubiera valido más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía, y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. Monseñor me preguntó si hacía mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. «Sí, monseñor, muchísimo tiempo». «Vamos», replicó riendo Revedón, «no irás a decir que hace 15 años que lo estás deseando». «Desde luego», respondí yo riendo también, «pero no hay que quitar muchos años, porque deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón, y deseé el Carmelo en cuanto lo conocí bien, porque me parecía que en esta orden se vería satisfecho todas las aspiraciones de mi alma. No sé, madre, si fueron estas exactamente mis palabras. Creo que me salió todavía peor, pero bueno, ese es el sentido». Sin embargo, todo fue inútil. Dijo que antes de tomar una decisión era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo. Nada podía yo escuchar que me causase una pena mayor, pues conocía la abierta opinión de nuestro padre, así que, sin tener en cuenta ya la recomendación del señor Revedón, hice algo más que enseñar diamantes a monseñor. Se los regalé. Vi muy bien que estaba emocionado,
Poniendo su mano en mi cuello, apoyó mi cabeza sobre su hombro y me acarició como creo que nunca había acariciado a nadie. Me dijo que no todo estaba perdido, que se alegraba mucho de que hiciese el viaje a Roma para afianzar mi vocación, y que en vez de llorar debería de alegrarme. Añadió que, como la semana siguiente tenía que ir a Lisieux, le hablaría de mí al párroco de Santiago, y que, a no dudarlo, recibiría su respuesta en Italia. Comprendí que era inútil seguir insistiendo. Además, ya no tenía nada más que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. Papá le hizo reír mucho contándole que, para aparentar más mayor, me había hecho recoger el pelo en un moño. Esto no cayó en saco roto, pues Monseñor nunca habla de su hijita sin contar la historia de su pelo. El señor Rebellón quiso acompañarnos hasta la puerta del jardín del obispado y dijo a papá que nunca había visto una cosa así. Un padre tan impaciente por entregar a Dios su hija, como esa hija por ofrecerse a él. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación, entre otras cómo había que ir vestido para presentarse ante el Santo Padre. Aún lo estoy viendo darse vueltas ante el señor Rebellón, diciéndole: ¿estaré bien así? También le había dicho a Monseñor que si él no me daba el permiso para entrar en el Carmelo, yo pediría la gracia al sumo pontífice. Cuando llegué a la calle, de nuevo empezaron a correr las lágrimas, pero no tanto debido al disgusto, cuando por ver que mi papaíto querido acababa de hacer un viaje inútil. Él, que se había hecho la ilusión de enviar un telegrama al Carmelo anunciando la feliz respuesta de Monseñor, se veía obligado a volver sin respuesta de ninguna clase. ¡Qué disgusto tan grande tenía yo! Me parecía que mi futuro estaba roto para siempre. Cuanto más me acercaba a la meta, más veía embrollarse mis asuntos. Mi alma estaba sumida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de Dios. La paz de Dios reine entre todos.